tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este informativo de Noticias 7. Esta mañana el presidente Rafael Correa recorrió la fábrica de calzado Buestán. El propósito de su visita fue observar los avances de la producción de botas bioeléctricas. Así iniciamos. Bienvenidos. Zapatos industriales ahora se elaboran en nuestro país. Hoy el presidente Rafael Correa recorrió la planta de calzado Buestán. Salud, educación, red vial y vivienda son primordiales en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril. Así lo dijo en su informe trimestral ante la Asamblea el secretario técnico. Hasta este 31 de agosto usted podrá suscribirse a la cuenta de dinero electrónico. En lo internacional, en Brasil se inició la maratónica sesión al interior del Senado que terminará con la votación final que podría viabilizar la destitución de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Y con el objetivo de continuar con el proceso de apoyo a la pequeña y mediana industria nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió la fábrica de calzado Buestán. Además, participó de un almuerzo con empresarios de la CAPEIPI. Conocer los avances en el proceso de producción de las botas bioeléctricas que se le adjudicó como parte de un proceso de compras públicas a la fábrica Buestán fue uno de los principales objetivos de la visita del presidente Rafael Correa a la planta de esta empresa nacional en Quito. Son botas de muy buena calidad, de alta resistencia, impermeables, contra choques eléctricos, con suelas muy resistentes por si hay un clavo, etcétera. Son botas industriales que antes se tenían que importar, ahora es un orgulloso producto nacional. En el año 2014, el Ecuador importó 60 millones bajo la partida arancelaria de calzado industrial, por lo que incentivar sectores productivos como este se reproduce en ahorro para el país, generación de empleo y cambio de la matriz productiva. Por eso hay que aplicar un adecuado proteccionismo, que es la estrategia con que se han desarrollado todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, seguido por Gran Bretaña, que cuando le convenía, libre comercio, cuando no le convenía, protegía su industria, hasta que logró la industrialización. Hemos mejorado mucho, por ejemplo, compras públicas han pasado del 18% a más del 60%. En el año 2015 se han adjudicado más de $500.000 a pequeña y mediana industria para que puedan seguir generando empleo. Posteriormente, el mandatario compartió de un almuerzo conversatorio con la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha. Aquí se ratificó el compromiso de las pymes a nivel nacional a seguir trabajando por el desarrollo de la economía local. Ya estamos reinvirtiendo en nuestras propias empresas. Señor presidente, aquí en nuestra Cámara no va a encontrar empresas que tengan dineros fuera, en paraísos fiscales. Reinvertimos. El presidente comprometió una vez más el respaldo del gobierno nacional. Así que tengan todo el apoyo del gobierno nacional para que sea primero lo nuestro, compañeros. Y destacó el papel fundamental que tiene este sector en el desarrollo del país. No hay país que se haya desarrollado, ¿no?, sin esas pequeñas, medianas industrias, esa historia de emprendimiento y de ahí pasar a la gran industria. Por ello, las políticas públicas apuntan a preferir lo nuestro y a proteger estas cadenas productivas. Las empresas públicas, las instituciones públicas tienen la orden de comprar nacional. Sabemos lo que es el desarrollo. César García, Ecuador TV. Más de $440.000 devolvió el Servicio de Rentas Internas por el impuesto al valor agregado acumulado desde mayo a través de las cuentas de dinero electrónico. Beneficio que obtendrán quienes se suscriban hasta este 31 de agosto. Cristian Suárez es analista de sistemas. Cuenta que todos los gastos de su hogar los realiza a través de dinero electrónico, como pagos de servicios básicos, recargas de celular y transferencias. Es muchísimo más fácil porque incluso es mucho más seguro. Explica que en la devolución del IVA por consumos con tarjeta de crédito y débito, que es de 1%, y en pagos con dinero electrónico el 4%, le han acreditado en promedio $30. Sería un desperdicio para las personas que no abran una cuenta, porque obviamente van a tener un monto considerable. Como él, quienes abran una cuenta de dinero electrónico a través del asterisco 153 numeral podrán recibir el IVA acumulado entre mayo y agosto de sus gastos con medios electrónicos. Ya se han devuelto más de $447.000 en un total de 220.000 acreditaciones, más de 220.000 acreditaciones. Hasta el 29 de agosto se reportaron 173.305 personas que se suscribieron a efectivo desde Mi Celular. Las provincias que registran mayor aperturas de cuentas son Pichincha, Guayas y Manabí. A criterio de la ciudadanía, esta iniciativa es beneficiosa. Y los que ocupamos tarjetas de crédito o dinero electrónico, esperemos que nos ayude ese dinero.
es excelente, pero habría que hacer el trámite. A partir del 1 de septiembre, quienes abran su cuenta bajo esta modalidad de pago se beneficiarán con la devolución del IVA desde la fecha de apertura. Olga Velasco, Ecuador TV. Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción, presentó a la Asamblea Nacional un informe sobre las acciones desarrolladas en los 3 meses posteriores al terremoto. Carlos Bernal, secretario para la reconstrucción, detalló en el Pleno del Legislativo las acciones desarrolladas para atender la emergencia después del terremoto del 16 de abril, pero también para avanzar en la reactivación productiva en las zonas afectadas. El informe, con corte al 15 de agosto, indica que en los días posteriores al fenómeno natural se registraron 4.859 atenciones médicas, se entregó 1.110.710 kits de alimentos y 720.625 litros de agua potable. Bernal indicó que desde abril se han registrado más de 2.000 réplicas, un factor que todavía determina la presencia de muchas familias en los 25 albergues habilitados. Hoy tenemos cerca de 8.300 personas. Nuestra estrategia es justamente que todos pleguen a los incentivos. Se refiere a la entrega de bonos. Según datos del Comité de la Reconstrucción, se han entregado 12.939 bonos de acogida, 1.578 bonos de alquiler y 21.133 bonos de alimentación. En educación, hasta el 4 de julio, se logró que 5.000 estudiantes reinicien sus actividades con la construcción de 26 unidades educativas provisionales. En vivienda están en ejecución 18 proyectos habitacionales con un total de 7.000 hogares y se entregaron 33.000 bonos para reparación, construcción en terreno propio y construcción en terreno urbanizado. Fausto Herrera, ministro de Finanzas, indicó que se determinaron 3 fuentes para solventar la reconstrucción: la ley de solidaridad, los créditos de contingencia y las fuentes propias del presupuesto general del Estado. La ley de solidaridad, con esta cuenta se ha asignado 325 millones de dólares y financiamiento de ingresos propios del presupuesto general del Estado, aquí está incluyendo también los créditos de contingencia, son 563 millones de dólares. Hasta el momento están asignados 888 millones de dólares, de los cuales están devengados 182 millones, es decir, el 21%. Un balance completo según el asambleísta Virgilio Hernández que no deja dudas sobre la gestión del gobierno. Demuestra de manera fehaciente que los recursos utilizados de la ley de solidaridad han sido invertidos para el objetivo de la ley. Me parece que eso queda absolutamente claro. Mientras que otros, como Antonio Pozo, indicaron que realizarán un análisis más profundo de los datos presentados. Yo al menos voy a dedicarme a investigar, voy a ir a las provincias de Manabí y Esmeraldas. El terremoto dejó como saldo 671 personas fallecidas y 231 desaparecidos. Vanessa Herbaz, Ecuador TV. Terminar con un sistema financiero que facilita la acumulación del capital y la evasión de impuestos es el objetivo que persigue Ecuador a través de su propuesta internacional, la cual se basa en eliminar los paraísos fiscales. La propuesta que Ecuador presentará el próximo 13 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas pretende dejar en el pasado los territorios considerados como paraísos fiscales. Perjudican sobre todo a los estados en desarrollo al no pagar impuestos. Para Susana Ruiz, quien es responsable de justicia fiscal del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Oxfam, los paraísos fiscales se han convertido en los lugares donde reposan millones de dólares de todo el mundo, producto de fraudes fiscales. Son capitales que no están contribuyendo a reactivar la economía real, tan solo benefician a una élite, a una minoría. Y considera que la propuesta de Ecuador cuenta ya con el respaldo de países que han sido afectados por la salida de divisas. CEPAL calcula que la región pierde 320.000 millones por el fraude fiscal en la región. Esta posición es compartida por el embajador de Ecuador ante la ONU, Horacio Sevilla, quien asegura que el cuerpo diplomático de nuestro país ya ha adelantado conversaciones. Hay mucho interés, como digo, especialmente en aquellos países que constituyen el grupo de los 77, aquellos países que constituyen el grupo de países no alineados. Si la propuesta de Ecuador logra el beneplácito de los países miembros de la ONU, esto significaría un cambio en el orden mundial, asegura Ruiz. Para poder poner en marcha las reformas necesarias hay que reequilibrar el poder, es decir, ¿quién toma las decisiones? Un territorio adopta la denominación de paraíso fiscal cuando exime del pago de impuestos a extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en dicho lugar. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV.
Y la disposición de etiquetar los alimentos con información nutricional tiene resultados positivos. Según la autoridad sanitaria, la ciudadanía es más cuidadosa en el tipo de productos que consume. Más de 200 empresas han cambiado la concentración de sal, azúcar y grasas en el contenido de sus productos, lo que según la ministra de Salud, Margarita Guevara, evidencia que la disposición de etiquetar los alimentos con información nutricional ha dado resultados positivos. Afirma también que según estudios de percepción, la ciudadanía considera necesario conocer qué está consumiendo. Y la ciudadanía está consciente y ahora busca alimentos que tengan entre el semáforo colores amarillo o verde. Esta medida fue adoptada por el Estado en el 2014 con el fin de incidir en la reducción de las altas cifras de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades cerebrovasculares y obesidad. No podemos esperar que sigamos nosotros con cifras altas como el 62% de obesidad, de sobrepeso en la población adulta. La experta en nutrición, Francisca Cifuentes, también valora positivamente la norma e insta a la ciudadanía a mejorar su alimentación. Un etiquetado o el semáforo te va a ayudar para saber qué alimentos escoger. Esto pues el equilibrio se consigue aportando al organismo nutrientes necesarios para su funcionamiento. Estábamos cayendo en un momento en muy mala alimentación, ¿no? Yo creo que la población en general, el no desayunar, por ejemplo, el hacer almuerzos muy abundantes, una sola comida al día, realmente en vez de ayudarte, más bien lo que hace es todo lo contrario, o sea, crear un déficit en tu organismo, cuando en realidad lo que debemos hacer es comer 5 veces al día, tratar de incluir carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas. Según su punto de vista, la normativa debe continuar socializándose para que las familias ecuatorianas adopten conscientemente una alimentación saludable. Sofía Montoya, Ecuador TV. Momento de hacer una primera pausa, ya regresamos con más información. El programa que revela cómo se diseñan, construyen y producen los objetos extraordinarios del mundo. Vea la ingeniería, la tecnología y las grandes ideas que hacen girar al mundo. Aprenda cómo funciona. ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Ser manabita significa ser una gente que ame, que valore, pero sobre todo que sea orgulloso de lo que es ser montuyo. Si casarse fuera un día, una semanita o dos, pero estás de Manabí y eso sí. Así suena Manabí, miércoles 20 horas. Como todas las demás, con un joven de mi gusto. Ecuador TV, somos Manabí. La más auténtica expresión de un aspecto de la realidad, desde el punto de vista del autor, enriquece nuestra cultura y conocimiento. Ecuador TV presenta la mejor selección de documentales de Latinoamérica. 17 países, 21 televisoras públicas. El espacio más importante de fomento y promoción de nuestros productos audiovisuales. Doc TV. Estreno, sábado 3 de septiembre, 17 horas. Y bien, estamos de regreso con más informaciones. Contamos que el próximo jueves el Pleno del Legislativo debatirá en primera instancia el proyecto de ley reformatoria a la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La propuesta, a criterio del gobierno, busca corregir inequidades al interior de la fuerza pública. Con modificaciones establecidas en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía llegará al Pleno del Legislativo este jueves. Uno de los cambios planteados, por ejemplo, es el referente al cálculo de las pensiones de retiro. Con la ley vigente, el miembro de la fuerza pública que sale de la institución lo hace con el último sueldo que ganó como activo. La propuesta original es que se realice de acuerdo a los 60 mejores haberes, tal y como se hace actualmente en el sector civil. No obstante, la propuesta de los legisladores es que se llegue al cálculo de los 60 mejores sueldos de manera gradual. Así, el cómputo en el primer año sería en base a los últimos 12 haberes, en el segundo año a los 24, y así sucesivamente. La otra modificación es en cuanto al techo de las pensiones. Aquí se plantean 3 alternativas para fijar el límite. La primera, que sea con un incremento de 5.5 salarios básicos. La segunda, que sea en base a un promedio a la base salarial que perciben militares y policías. Mientras la tercera es fijar el techo en $3.800.
El objetivo principal de este proyecto de reforma es lograr una equidad tanto al interior de las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Alex Llanos, Ecuador TV. El capitán de corbeta Edwin Ortega, a quien se lo responsabiliza de responder al primer mandatario de forma insultante, concedió una entrevista a Diario El Universo, esto a pesar de la prohibición que existe en el reglamento de disciplina militar. En la entrevista publicada por Diario El Universo, el capitán Edwin Ortega reconoce el orden jerárquico que rige en las Fuerzas Armadas, el cual como militar lo respeta, aseguró. En ningún momento le he faltado el respeto al señor presidente. Como militar con casi 20 años de servicio, tengo claro lo que es el respeto a mis superiores, a mi país, a los principios institucionales y a las leyes y reglamentos. Pero justamente, uno de los reglamentos que rige a los uniformados es el de disciplina, el cual prohíbe al personal conceder declaraciones a los diferentes medios de comunicación sin la respectiva autorización. Algo que Ortega habría pasado por alto al momento de conceder la entrevista al Universo. Para el analista político Edgar Alan García, esta sería una inobservancia adicional dentro del comportamiento del mencionado oficial. Saltándose todas las jerarquías, violando todos los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas, además. Y es que el capitán de corbeta Edwin Ortega fue señalado de ser el responsable de la respuesta vía correo electrónico, calificada como insultante desde el Ejecutivo, y por lo cual se presentó la respectiva queja. Él respondió a una carta respetuosa que el presidente de la República le envió a los militares. Dicha acción fue resuelta por un Consejo de Disciplina Militar, cuyos 5 integrantes inadmitieron el recurso por considerar que no existió irrespeto a un superior, debido a que el presidente de la República no es militar. Que han considerado que al presidente se lo puede ofender, se lo puede insultar, se le puede decir lo que sea, y no importa. Tomando en cuenta que está sublevándose contra el señor presidente de la República, que es el comandante en jefe. Actualmente la resolución quedó sin efecto debido a la acción de protección interpuesta por el jefe de Estado en contra de los miembros del Consejo. La audiencia quedó fijada para este miércoles a las 15 horas, una vez que el recurso fue admitido a trámite por la jueza de la Unidad Civil de Guayaquil, Alexandra Pérez. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el embajador ecuatoriano en Venezuela, Rafael Quintero, vía telefónica desde Caracas, explicó las razones por las que el gobierno de ese país decidió deportar a la asambleísta Cynthia Viteri y a su comitiva. La parlamentaria vino en una visita personal. Ella empezó a hablar de los problemas políticos de Venezuela en términos muy peyorativos. Las declaraciones no podían ser admitidas en una persona que venía de visita y que ocupaba espacios públicos llevando cámaras de televisión con el grupo de políticos opositores y decir todo lo que dijo, por lo que consideraron que eran declaraciones injerentistas. Lo que hicieron fue suspenderle la extensión de su permiso de permanencia en Venezuela. Y 2 de los sentenciados por la destrucción de bienes públicos e irrupción a Ecuador TV el pasado 30 de septiembre de 2010 fueron detenidos este lunes. A ellos se les dio una condena de 18 meses de prisión en octubre de 2015. Se trata de Víctor Hugo E. y Tony Patricio F. Ellos, junto a otras personas, según la justicia, ingresaron de manera violenta a las instalaciones de Ecuador TV el 30 de septiembre de 2010. El hecho, que fue consecuencia de la sublevación policial de aquel día, determinó posteriormente el inicio de un proceso penal por destrucción de bienes públicos. Dicha acción se desarrolló respetando el debido proceso. La sentencia para los acusados fue de 18 meses de prisión. Los operativos dispuestos por la Fiscalía y ejecutados por la policía este lunes en horas de la noche fue en cumplimiento de la orden judicial vigente que determinaban sus respectivas detenciones. El 30 de septiembre de 2010, un grupo de personas, entre las cuales se puede observar a los hoy detenidos, rompieron las puertas del canal público, mientras transmitía de manera continua los hechos previos al rescate del presidente de la República, quien se encontraba retenido en el hospital de la policía. Alex Llanos, Ecuador TV. Un día después del allanamiento a las instalaciones de la Unión de Educadores por parte de las autoridades del Ministerio de Educación vía orden judicial, la dirigencia de la UNE anuncia respaldar la iniciativa política del Acuerdo Nacional por el Cambio. Esta declaración de carácter político la dio a conocer Rosana Palacio, presidenta de la UNE, organismo que se encuentra en proceso de disolución. Vamos a continuar con la socialización del documento de las bases programáticas del Acuerdo Nacional por el Cambio. Palacios estuvo acompañada de dirigentes sindicales quienes sumaron respaldos en favor de la UNE y aseguraron que acudirán a instancias internacionales. Haremos llegar la respectiva denuncia también a la Comisión de Derechos Humanos, ya que el derecho
a la libertad sindical. El derecho a organizarse es un derecho humano. Según los dirigentes, no se cumplió con el debido proceso. Sin embargo, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó al país este lunes que la decisión se adopta considerando el hecho de que la UNE venía actuando al margen de la ley. El origen de todo este proceso de disolución es porque no han entregado ningún documento que se les ha exigido. Además, los allanamientos ejecutados este lunes, que contaban con órdenes judiciales, se dieron por la falta de colaboración de los dirigentes de la UNE para que la comisión liquidadora pueda revisar la información y los documentos de la organización. Siguiendo el procedimiento legal establecido, se solicitó el allanamiento de las instalaciones para poder recabar información. Espinosa denunció que los integrantes de la comisión encargada de la liquidación ya han sido objeto de amenazas. Hay que cuidar a la comisión liquidadora, es decir, hay incluso amenazas, no, se trata de amedrentar, es decir, al puro estilo del MPD. Al momento, las instalaciones que ocupaba la UNE se encuentran bajo resguardo policial. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en Cuenca, representantes de los comerciantes y de la población en general solicitan al alcalde Marcelo Cabrera acelere las obras del tranvía, pues aseguran que los retrasos causan pérdidas incalculables en el sector comercial. Son los frentistas del proyecto Tranvía. Aseguran representar a la mayoría de los comerciantes del centro histórico afectados por los retrasos de las obras. Nosotros no somos políticos, simplemente somos ciudadanos que reclamamos que las obras se cumplan. Dicen ya no aceptar argumentos políticos y exigen al alcalde de Cuenca terminar el tranvía tal cual fue su ofrecimiento. Realmente la ciudad está, como ven ustedes, está destrozada. Hay en lo económico muchos rentistas que están cerrando sus negocios, así es que, señor alcalde, deje de estar llorando sobre la derecha de llamar. Ahora queremos que nos dé soluciones y que termine el tranvía. Esa es nuestra presión, firmeza como ciudadanos. Se refieren también a la negativa del alcalde para utilizar parte del crédito de la CAF en el tranvía, pues Marcelo Cabrera aseguró días atrás que ese crédito se lo utilizará únicamente en obras barriales. Le quiero preguntar al señor alcalde que visite la parroquia Cañaribamba, que visite la ciudad de la Central, la ciudad del Paraíso, la ciudad de la Floresta Toral, todas las ciudades que están abandonadas. A esto se suma el criterio de varios concejales, pues desde el mes de julio y en 3 ocasiones por escrito solicitaron al alcalde se transparente la información de los rubros específicos en que se va a utilizar los 35 millones que se pide al gobierno para el tranvía. Me ha dicho que nos las va a entregar, pero esperamos que sus administrados, sus directores, hagan caso de las disposiciones del alcalde y puedan justificar. Si en los próximos días no se nos entrega esta información, tendremos que recurrir a temas legales. Mientras, se observan en las calles, Mariscal Amaro, Gran Colombia, por ejemplo, decenas de locales comerciales cerrados o sin ventas. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Esta noche, por Ecuador TV. Cuando se trata del arte de vender la comida, hay una ciencia detrás de ponerlos hambrientos y hacer que compren esto, cuando en realidad les servirán esto. Es una hamburguesa triste. Este es un programa sobre su cerebro y la comida. Huele bien aquí. Jugaremos con su mente mientras los llevamos por una serie de juegos y experimentos. No puedo oler nada. Diseñados para mostrarles que lo que ponen en su estómago tiene todo que ver con su cerebro. Nat Geo nos trae Juegos Mentales. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Su música ha trascendido fronteras. Y ahora, el cantautor guayaquileño Ricardo Pita se sienta con Javier Lazo en una entrevista exclusiva en donde nos contará sobre su trayectoria musical y sus proyectos a futuro. Un interesante programa de Palabra Suelta. Este miércoles, 22 horas. ¿Cómo sanar a alguien? Tu hijo te necesita, ¿no? Emma, conocelo al menos. ¿Que no quiere ser curado? Me parece que los engreídos, orgullosos y poco evolucionados son ustedes. Bienvenidos al Arca de Noah. Aliados, miércoles 18 horas.
Y en una entrevista concedida a la cadena internacional CNN, el canciller de Ecuador, Guillaume Long, ofreció detalles sobre la carta que junto a 8 ministros de Exteriores de Latinoamérica enviaron al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, solicitando una reunión para tratar la problemática migratoria de ciudadanos cubanos que utilizan a esos países como paso hacia los Estados Unidos. Estamos enfrentando este problema y pedimos de forma, de nuevo, muy respetuosa una reunión con el secretario de Estado, John Kerry, para hacerle parte de este problema que enfrentamos en la región. Es la ley de ajuste cubano, vía legislativo, y habría que hacer un cambio, como usted lo señaló, o bien a través del Congreso, a través de la Corte Suprema. También estamos haciendo un poco un exhorto a que se considere la revisión de la ley de ajuste cubano de 1966, que además pertenece a otro contexto. Y en Brasil se inició la maratónica sesión al interior del Senado que terminará con la votación final que podría viabilizar la destitución de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Los resultados podrían conocerse a la madrugada de este miércoles. Se inició en Brasil el último debate al interior del Senado, donde 65 de los 81 senadores intervienen antes de la votación final que podría destituir de manera definitiva a la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Habrá 1 hora y media para la parte acusadora y defensa. Este miércoles en la mañana podría darse la votación. Funcionarios del Partido de los Trabajadores que respaldan a Rousseff calificaron de canalla este proceso que busca separarla del poder. ¡Canalla! 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 Canalla. Así es este proceso que es nulo contra una excelente presidenta como lo es Dilma. En tanto, su abogado defensor, José Eduardo Cardoso, argumentó una vez más su inocencia, mientras que la fiscal del caso también dio su última declaración. Un golpe parlamentar. No acepten que nuestro país sufra un golpe parlamentario y que una persona honesta, correcta, íntegra, sea condenada a pena de muerte política. Finalizo pidiéndole disculpas a la presidenta de la República, no por haber hecho lo que era correcto, porque no podía dejar de actuar ante todo eso. En las calles, miles de personas bloquearon carreteras en rechazo a lo que denominaron como un golpe de Estado. Aseguran defender la democracia. Esta es la segunda jornada de protestas. La noche del lunes, los manifestantes fueron reprimidos por la policía. Varios mandatarios de la región, como Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, dieron su respaldo a Dilma Rousseff y denunciaron una conspiración contra los gobiernos progresistas. Y creen que dándole el golpe de Estado a Dilma, el pueblo se va a rendir. Ya no hay golpe de Estado, sino son golpes. Golpe congresal o golpe judicial, como está pasando en Brasil. Según la oposición, la presidenta suspendida Dilma Rousseff maquilló las cuentas públicas y autorizó gastos sin el aval del Parlamento. De concretarse su destitución, Rousseff estará inhabilitada políticamente por 8 años y el mandato será finalizado por Michel Temer. Fanny Lara, Ecuador TV. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó en la Casa de Nariño el decreto para convocar al plebiscito el próximo 2 de octubre y dio a conocer la pregunta que deberá contestar la ciudadanía. Santos explicó que esta consulta se estableció conforme a lo dictaminado por la Corte Constitucional y que no hay lugar para confusiones. Y la pregunta que responderán los ciudadanos con su sí o con un no es la siguiente. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? La seguridad social de Chile en manos de empresas privadas resultó ser una estafa para miles de afiliados. Al menos así lo asegura la ciudadanía chilena. En las últimas semanas, varias manifestaciones en contra de las denominadas AFP han sido multitudinarias. No importa la forma de protestar en contra de las administradoras de fondos de pensiones más conocidas como AFP, el Sistema de Seguridad Social de Chile. Cada vez son más frecuentes marchas como estas, marchas en las que miles de chilenos quieren que se extinga este sistema. La razón, los empleados aseguran que a pesar de que aportan a las AFP el 13% de sus sueldos, al jubilarse reciben pensiones menores a los montos de las remuneraciones que percibían. La artista plástica chilena Adela García, quien reside por más de 10 años en Ecuador, cuenta que en 1981, año en el que se creó este sistema, fue testigo en su país cómo la seguridad social pasó a manos privadas. Importó este modelo
de Estados Unidos. Grupos económicos que manejan y administran las pensiones de los trabajadores. El sistema AFP fue creado en la dictadura del general Augusto Pinochet. García afirma que en el caso ecuatoriano la seguridad social es distinta a la chilena, pues aquí los afiliados gozan de un buen servicio, toda clase de prestaciones y pensiones dignas. Esto por cuanto no se permitió su privatización. No se compara con la AFP. El dirigente sindical Fausto Dután recuerda que en el gobierno de Sixto Durán Ballén se intentó mediante consulta popular venderle al pueblo el modelo de seguridad chileno e intentar privatizar el seguro social. Sin embargo, la ciudadanía a través del voto se pronunció negativamente por esta idea. Yo recuerdo que al Ecuador concurrieron varios de los teóricos de las AFP con gran eco en la derecha ecuatoriana para que también aquí se privatice el seguro social. Y asegura que los empresarios siempre han tratado y tratarán de administrar el IES, por cuanto es una entidad que maneja ingentes recursos económicos. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y en una tienda de artesanías ubicada a 4.100 metros sobre el nivel del mar se realizan tejidos. Mujeres de 2 provincias de nuestro país se dedican a la confección. Es posiblemente la tienda de artesanías más alta del Ecuador. Ubicada a 4.100 metros sobre el nivel del mar, expone las obras de más de 100 mujeres de las provincias de Chimborazo y Bolívar, quienes se dedican a hilar la lana de alpaca y de borrego y luego tejerla para ofrecerla a los turistas que llegan a visitar al coloso Chimborazo. Ha sido mayormente para nosotras ayuda económica para sustentar el bienestar de la familia. Se encuentran ubicados en el ingreso a los refugios del Nevado Chimborazo. Norma Toaza es la presidenta de la asociación Urcu Guaira o Viento de la Montaña. Ella cuenta el sacrificio que involucra su trabajo. Por ejemplo, la gorrita nosotros demoramos más o menos 2 días, 1 día. Mientras que en la provincia de Bolívar existen 4 comunidades cuyas mujeres se asociaron para este proyecto. Ya que la tienda abre de jueves a domingo, se designan 2 personas por día, quienes deben viajar 2 horas y media para llegar al almacén. Bueno, mayormente es beneficio para las mujeres porque siempre tenemos nuestros hijitos, salen a estudiar. ¿Estos te gustan? De acuerdo a la prenda que vendan, ganan entre 3 a 5 dólares. Los estatutos de la asociación señalan que se dividen en 3 partes con el fin de mantener sustentable el proyecto. Una parte nosotros guardamos como para comprar la materia prima, la otra nosotros cobramos como mano de obra y la otra parte nuestros sueños como grupo es crear una caja de ahorro. Han recibido el impulso del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Inclusión Económico y Social, y aunque el frío, la neblina, el viento son parte diaria de su trabajo, ellas están motivadas a seguir adelante, pues dicen que reciben la energía del Taita Chimborazo. Gonzalo Parra, Ecuador TV. Bien, así finalizamos este informativo. Recuerde más noticias, 9 de la noche. Pasen bien.